Dios bendiga a nuestra amada teleaudiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas digitales y a través de los canales de televisión nacional e internacional por la cual va a salir este programa. Este es nuestro primer programa titulado Voces al Alma, un programa idealizado, conceptualizado, con la única intención de eficientizar y afirmar la fe en Dios, en esa divinidad superior que todos los seres humanos entendemos que hay una divinidad superior a la cual tenemos que rendirle homenaje, culto, cántico, como usted lo quiera diluir o aceptar. En este programa no vamos a tener algunos tipos de orientaciones, particularidades, sino basadas y pragmatizadas mediante las Sagradas Escrituras. Así que le damos las gracias también a los patrocinadores que nos patrocinan, los empresarios que de una manera u otra, directa o indirectamente, hacen su aportación para que este programa pueda salir a la luz y sea posible. Iniciamos con buen pie en el año 2025, gracias a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día de hoy, más tardito, vamos a entrar en el tema de hoy titulado Las fuerzas espirituales del bien versus las fuerzas espirituales del mal. Las fuerzas espirituales del bien versus las fuerzas espirituales del mal. No importa el concepto ni denominación religiosa a la cual usted tenga, profese, simplemente vamos a realizar tópicos que se van a dirigir especialmente a que usted afiance y tenga firme su fe en la creencia divinal, en la creencia en Dios. Así que en este programa aceptamos todo tipo de opinión, sea pública, privada, cualquier tipo de idealismo ideológico que usted entienda que puede contribuir a que se haga una firmeza en la creencia de Dios. Un servidor, Eliezer Guzmán, estaremos en este programa y en toda la trayectoria de este mismo programa, conduciéndoles a través del mismo. Vamos a tener invitados, entrevistas, en algunas ocasiones hablaremos de música, en otras ocasiones hablaremos de leyes, tocaremos algunos tópicos musicales, también teológicos, que es el principal, y de otras fuentes también que pueden incoar a la afirmación de la esencia divinal, de lo que entendemos a través de las Sagradas Escrituras, que es Dios. Así que bienvenidos a nuestro programa. Más tarde estaremos desarrollando el tema las fuerzas espirituales del bien versus las fuerzas espirituales del mal. Recordándole a todos ustedes que pueden sintonizar nuestra radio a través del www.eliezerguzmanradiotv.com, nuestra red de emisoras de Eliezer Guzmán Radio TV Group, el cual transmiten 24 horas de manera ininterrumpida cánticos, prédicas, salmos, instrumentales. Y bueno, ha sido una bendición de Dios hasta ahora lograr este propósito. Nuestro ministerio, gracias a Dios, está siendo apoyado por muchas personas que de una manera soterrada ofrendan para que todo esto en cuanto al ministerio Voces al Alma sea una realidad posible. Vuelvo y recalco que el único propósito de este programa es que la persona, el televidente, el que nos sintoniza a través de las redes sociales tenga una idea realista y pragmática de lo que es la realidad divinal, ese concepto que entendemos como Dios, los seres espirituales, tanto de las fuerzas que entendemos que son buenas como de las fuerzas espirituales malas que entendemos que son malas. Todo eso se estará diluyendo en este programa. Y también recordándoles que pueden escribirnos tanto en la web de la radio como pueden sintonizar este programa a través de las diferentes plataformas. Dios les bendiga, volvemos en breve, vamos a una pausa comercial.
En el día de hoy vamos a desarrollar el tema las fuerzas espirituales del bien versus las fuerzas espirituales del mal. Un tema que de entrada resulta un poco concreto en algunas personas, su idealización, que tienen algún tipo de concepto sobre lo que es el bien y otros sobre lo que es el mal. Antes de entrar al desarrollo total del tema, queremos puntualizar algo. La divinidad superior, lo que entendemos que es Dios, ¿verdad? Desde el principio de los principios de la fundación del mundo, de lo que entendemos o idealizamos como mundo, la tierra, existen muchas divergencias idealistas de diferentes tópicos teológicos diferentes. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo escrito en las Sagradas Escrituras, partiendo desde su concepto totalmente literalista y pragmático. O sea, aquí no vamos a diluir ningún pensamiento que yo creo que esto es. No. Prácticamente lo que dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que es esa divinidad superior que entendemos y se llama Dios. En el principio de la creación humana, mucho antes del ser humano haber sido creados por Dios, por la divinidad superior de las fuerzas del bien, fue creado Satanás. Mucho antes, fue creado Satanás, como su nombre se conoce comúnmente como el diablo o la serpiente antigua. Ahora bien, muchos catalogan a Satanás como el precursor del mal o el que engendró el mal. Y déjenme decirle que no es así. Usted dirá, ay, Eliezer, no es así. Satanás no idealizó el mal. Satanás no engendró el mal. Satanás no fue el que idealizó el mal. No, dice la Biblia que el mal entró en él. Amado televidente, si usted se pone por lógica de que el mal entró, quiere decir que el mal aún de entrar en Satanás existía. El mal entró en él. Ya cuando la serpiente antigua habla con Eva, en el Adán del Edén, ya hace muchos años que había pasado todo lo que pasó con Satanás, el diablo, como usted lo conoce, la serpiente antigua. O sea, ya el mal, desde mucho antes de la creación de los seres humanos, existía el mal. ¿Quién creó el mal? Excelente interrogante. En este programa le vamos a decir quién creó el mal. Porque si las fuerzas espirituales del bien fueron creadas por Dios, entonces las fuerzas espirituales del mal, ¿quién la creó? ¿Quién creó el mal? Bien, Satanás, antes de ser Satanás, se llamaba Lucifer o lucero de la mañana. En otras traducciones hebreas, Luzbel. Era el querubín más hermoso creado por Dios. Era el cantor del cielo, el director del coro celestial. Fue creado por Dios. Era el querubín con más fuerza. Inclusive, ninguno de los ángeles ni arcángeles pueden ni podían con Satanás. Yo le voy a recalcar algo aquí, porque muchas personas pintan al diablo, a Satanás, con un cacho de dientado, con una cola larga, una figura cuneiforme totalmente al aspecto humano, muy fea, ¿verdad? Y no, es todo lo contrario. Todo lo contrario es Satanás. A los que quieren idealizarnos o nos han idealizado directa o indirectamente. Satanás, como le dije, era el querubín más hermoso que Dios había creado. Estaba al lado del trono de Dios. Su presencia era tan, y su poder era tan que muchos ángeles del cielo él tenía a su disposición que le obedecían. Por eso pudo arrastrar toda esa cantidad de ángeles cuando entró el mal en él, que fue el orgullo y otras cosas que usted más o menos conoce de esa historia. Ahora bien,
Satanás fue creado perfecto porque Dios y la divinidad superior de las fuerzas espirituales del bien son perfectos. Dios es perfecto y como ente perfecto no puede crear una imperfección. El que es perfecto quiere todo perfecto. Dios cuando creó al hombre, lo creó perfecto. Dijo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, nuestra, pluralizado también, imagen y semejanza. O sea, santo, perfecto, puro, sin ningún tipo de malicia que pueda arraigar esa energía positiva con la cual fue creado. Ahora bien, dentro de ese mismo marco, dentro de ese mismo ámbito, Satanás antes de eso fue creado. Mucho antes de haber creado Dios a Adán y Eva. Satanás era el encargado de prácticamente la mayoría de las cosas celestiales. El mal entró en él, o sea, el mal existía. Andan muchos predicadores por las redes sociales hablando disparatadas, que lo que hacen es confundir más a la sociedad sobre muchas entes espirituales, sobre la divinidad superiores, gente sin ningún tipo de nivel académico, gente sin ningún tipo de estructura idealista tampoco, gente que lo que andan es hablando en las redes sociales y para mí son puros payasos en realidad. Buscan la forma de entretener a la sociedad, pero no lo hagan comedidamente con la palabra de Dios. No, tomen otro parámetro para sus payasadas, por favor. No jueguen con las sagradas escrituras, lo cual es santo, es puro, es perfecto. Entonces, he visto varios pastores, líderes en las redes sociales, hablando tantas disparatadas, muchos disparates, que cuando uno pasa el celular rápido lo que me da es pena y tristeza en realidad de la manera como ellos se dirigen a la sociedad para tratar de educar a la sociedad en cuanto a lo que son los entes espirituales, tanto de las fuerzas del bien como de las fuerzas del mal. Ahora bien, Satanás, anteriormente llamado Lucifer, como era el ser, uno de los seres más bellos creados por Dios, un querubín, uno de los querubines más hermosos creados por Dios, el mal entró en él, o sea que el mal existía. Eso en otro programa los vamos a ver. ¿Quién creó el mal? Porque el mal no lo creó Satanás. Le acabo de demostrar que el mal no lo creó Satanás, que el mal entró en él, por lo tanto existía. Ahora bien, Lucifer, en ese entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es nuestra postura, no se sintió conforme. Dijo, Dios va a crear otra raza más hermosa que yo, va a crear otros seres, ¿por qué Dios quizás tiene que crear otros seres? ¿Y para qué? Y se entiende y entendemos, y ese es nuestro concepto, de que Satanás no estuvo de acuerdo con la creación humana. Satanás no estaba de acuerdo con ninguna otra creación. Satanás no estaba de acuerdo en que Dios creara otros seres que podían llegar a una perfección. ¿Por qué Satanás no estaría de acuerdo? Eso lo vamos a ver en otro programa. Pero Satanás no estaba de acuerdo con que Dios creara otros seres, otros de la raza que sea. No estaba totalmente de acuerdo. Ahora bien, que estuviera de acuerdo o no, el mal entró en él, que eso es lo que queremos recalcar para hacerle entender a usted de que Satanás no fue que creó el mal. Satanás no creó el mal. El mal entró en él. Cuando alguien entra a su casa, no fue que construyó su casa, entró a su casa, ya estaba creada, para que usted en palabras llanas nos entienda. Entonces, el mal entró en Satanás. Y hay algo que queremos recalcar. Como nos han pintado
nos han tratado de pintar una conceptualización de lo que es Satanás, una idealización de lo que es Satanás. Conforme a lo que yo anteriormente les dije, con cacho, de dientado, unas figuras feas, con una cola. Déjenme decirle que Satanás es todo lo opuesto. Satanás es todo lo opuesto a como quieren algunas instituciones, personalidades, hacérnoslo creer. Lamentablemente se lo tengo que decir así, crudo, realista. Si nos vamos a Jesús, Jesús fue pragmático en sus sermones. Cuando daba un sermón lo realizaba en la realidad, lo llevaba a la realidad. Y tenemos que serle realista a usted, amado televidente. Entonces, Satanás fue destronado del cielo. Esa historia ustedes la conocen. Porque quiso rebelarse contra Dios, quiso tomar el lugar de Dios, quiso sublevarse a Dios. Fue destronado del cielo él y muchos ángeles, los que estaban con él, que estaban en la misma postura de hacer una rebelión en contra del trono de Dios. Entonces fueron destronados. Pero déjeme decirle algo. Satanás fue destronado del cielo. Sí. Fue destronado, cancelado de su cargo, como cuando usted lo cancela en una empresa, porque cometió cualquier error, porque hizo cualquier agravante que la empresa veía que iba en contra de sus principios y sus requisitos, canceló un empleado. A Satanás fue cancelado del cielo, del cargo que ocupaba. Ahora bien, Satanás no le fue quitado su poder. Ese es el entraste, esa es la rigurosidad con la cual tenemos que ver a Satanás, que ya se llama Satanás después que fue cancelado de su cargo celestial. Satanás fue cancelado de su cargo, no le fue quitado su poder. Y esa es una teoría que tenemos nosotros, de que Satanás conserva su poder totalmente. Y se lo vamos a demostrar en este mismo programa. Inclusive andan muchos predicadores por ahí hablando tantos disparatadas que nos pintan a un Satanás, que Satanás ya fue destronado del cielo, que está en el infierno ardiendo. Eso es mentira. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted cuidadosamente lee las Sagradas Escrituras sobre cómo dice la Biblia, quién es Satanás, entonces usted se va a dar cuenta que nuestro pensar, nuestra ideología, nuestro tipo de afincamiento que tenemos en las Sagradas Escrituras es así. No es como nos los quieren pintar. Satanás fue destronado de su cargo, cancelado, pero no de su poder. ¿Ve cuál es la diferencia? Por eso usted ve tantos feminicidios en la sociedad, usted ve tanta delincuencia en la sociedad, por eso usted ve tantas arbitrariedades en la sociedad, porque los principales que estamos para decirle a la sociedad quiénes son las fuerzas espirituales del mal, no sabemos decírselo. Se lo encubrimos con payaserías, contando chistes, haciendo otras cosas, suplantando en realidad el conocimiento que debe de tener la sociedad sobre lo que es las fuerzas espirituales del mal. Si los principales líderes religiosos le dijeran a sus feligreses sobre quién es Satanás, que ahora es representante de la fuerza del mal, porque el mal necesitaba un representante, pero eso lo vamos a aclarar en otro programa. Si los líderes principales religiosos a los feligreses le dijeran
quién es Satanás realmente, no hubieran tantos divorcios, no hubieran tantas atrocidades en la sociedad, no hubieran tantos feminicidios, delincuencia por aquí. Usted escucha las noticias y usted prácticamente se queda pensando, guay, pero ¿en qué mundo estoy viviendo? Sí, con tantas cosas. Entonces, esa es una de las principales fuentes por las cuales la sociedad está como está, que hay como usted ve, como un descontrol en las comunidades, tantas loqueras, tanta gente diciendo tantos disparates. Hace unas semanas escuché un predicador, su acción estuvo muy buena, que es la de predicar la palabra de Dios, amén. Eso fue cerca de la OIM, y él con su megáfono dijo: los 2 hermanos de David lo echan al pozo, y los que estaban por ahí se rieron. Porque hasta ya un estudiante universitario sabe que David no fue a él que los hermanos lo echaron en el pozo, fue a José. Y yo simplemente me dio tristeza, porque la acción es buena, pero no hay educación. La gente no le gusta leer. La gente de hoy en día no le gusta leer. En los tiempos de antes, hace 35 años, usted tenía que leer. Eso era algo pragmático en las escuelas educativas. Recuerdo cuando hice el bachillerato, todo era lectura, libro. Había que irse a la biblioteca a pie, nacional. Hacer la tarea del libro leyendo. Usted tenía que tener una lectura 100%. Ya hoy con un celular usted encuentra todo y se lo dice al profesor. Y a ver si usted se acuerda. Entonces, porque como el mundo va así, ¿verdad? La globalización, entonces vamos a crear más seres idiotas, que eso le conviene a las altas élites, pero no es el tema de hoy. Entonces, si a los feligreses se le comunicara, se le dijera, así como se le habla de las fuerzas espirituales del bien, se les comunicara mediante estudios quiénes son las fuerzas espirituales del mal, Satanás, quién es. Entiendo que hubiese otro mover, hubiese otro aire en la sociedad. Pero es que la mala educación lleva a todas esas consecuencias. Entonces, cuando usted no conoce su enemigo, porque aunque usted sea religioso o no, o tenga denominación o no tenga denominación, usted cree en algo. En lo que usted quiera creer, es una divinidad superior, en la que usted quiera creer. No quiere llamarle Dios, quiere llamarle de otro nombre. Usted cree en esa persona, en ese ente divinal que tiene otro nombre. Pero no hay una educación tácita en las iglesias de adiestrar a los miembros, a los feligreses, de cualquier denominación que sea, de quién es Satanás. De que Satanás fue cancelado de su cargo, pero sigue con su mismo título. Usted entra a una empresa ostentando el cargo de licenciado en contabilidad, por ejemplo, y ya a los 3 o 4 años, por X razón, usted sale cancelado de la empresa, usted sale con su mismo título igualito de licenciado en contabilidad. La empresa no le va a quitar su título, porque su título se lo dio la universidad. Lo mismo pasó con Lucifer, Luzbel, lucero de la mañana, que después entonces en nuestros tiempos, después que fue destronado, se llama Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Una de las fuentes principales de nuestro concepto teológico en la cual fundamentamos lo que anteriormente les he dicho, vamos a verlo y se lo vamos a demostrar ahora, que usted va a ver que lo que dicen muchos predicadores, pastores, que se autodenominan pastores, porque ellos mismos se envían, no fueron enviados. Por ejemplo, los padres de la Iglesia Católica son enviados, tienen que hacer seminarios 3, 4, 5 y 6 años. No, por esta vía es más fácil porque cualquiera se autotitula pastor, busca un local, lo renta y ya es pastor. En la Iglesia Católica no, y en otras denominaciones religiosas. Y no vengo a defender a los católicos ni a los adventistas. Lo primero que le dije al inicio del programa, que este es un programa
de fuente generalizada, sin ningún tipo de concepto, ni vamos a agredir, ni tampoco vamos a enarbolar ningún tipo de denominación religiosa, tácitamente lo que está escrito en las Escrituras. Pero un padre tiene que irse a estudiar 3, 4, 5 años a un seminario y de ahí hacer varios estudios, si no, no puede ser padre de una iglesia católica. Igual un pastor adventista, y por ahí seguimos. Pero andan algunos por ahí que se autotitulan pastor, mal enseñando y mal educando a la sociedad. Vamos a entrar en materia. Le vamos a demostrar de que ese que fue derrocado puede entrar a la hora que él quiera a esa divinidad celestial que se llama el trono de Dios. Cuando él quiera puede entrar. Y usted va a decir, ¿qué? Sí. Inclusive puede mantener una conversación con Dios de ahí a ahí. ¿Y usted qué? Sí, alante de la presencia de Dios. ¿Con qué motivo lo hacemos? Para que usted vea que todo eso que dicen todos esos predicadores son una balsa de energúmenos. Gente sin ningún tipo de criterio bíblico, que andan hablando disparatadas en la calle. Y me disculpan el tono de la palabra, pero es una simple expresión que tenemos que utilizar para esclarecer. Bien, vámonos al libro de Job. Vamos a centrarnos en el libro de Job. Job 1, del 1 al 22. Recordemos que Job viene del hebreo que significa Iyop, que significa aquel que soporta penalidades. Eso lo hacemos de una manera para que usted más o menos lo pueda entender. Vamos a leer Job 1, del 1 al 22, para que usted vea si lo que dicen muchos predicadores hoy en día, de que Satanás está en el infierno ardiendo, entonces aquí vamos a ver si es verdad o no lo que dicen las Sagradas Escrituras. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Seguimos leyendo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Le damos para atrás al mismo versículo para que usted lo pueda entender. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿qué es lo que andan diciendo muchos religiosos por ahí? Muchos predicadores, que Satanás estaba ¿dónde? En el infierno, que Satanás está aquí, que Satanás... No, dice que entre los cuales también estuvo Satanás. Usted ve la idiosincrasia que hay en nuestra sociedad con muchos autotitulados, sin ningún tipo de educación bíblica. Seguimos leyendo el versículo, le damos para atrás otra vez. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás pudo entrar allá al trono de Dios, al cielo, a la divinidad celestial, ese que fue cancelado, derrocado,
Usted dirá, pero ven aquí, ¿qué fue? Esa es la realidad, amado televidente. Vamos a pausa, volvemos en breve. Recalcando lo del versículo 6, volvemos y retomamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás pudo entrar allá al cielo, pudo presentarse ante el trono de Dios. Me extraña porque hay mucha gente hoy en día en las redes hablando tanto disparate de que Satanás está ardiendo en el infierno y que yo tengo a Satanás pisado. Ese concepto ustedes lo van a escuchar, esa ideología de muchos predicadores. Yo tengo a Satanás pisado. Y lo tengo pisado y pisado y pisado. Y lo dicen de tantas circunstancias diferentes que usted se queda asombrado. O sea, el que conoce, el que tiene educación bíblica, o no hay que tener un cierto grado de educación bíblica, porque eso las iglesias católicas enseñan eso, las evangélicas, las adventistas, todas enseñan esas primeras enseñanzas bíblicas sobre quién es el representante de la fuerza del mal, que es Satanás. Le dan ciertos tipos de libritos correspondientes a ese tenor, pero no decir que tú tienes a Satanás pisado. Yo he escuchado muchos líderes con eso, que tienen a Satanás pisado. Y pisado. Después, más adelante, cuando ellos entienden que lo tenían pisado, usted dice, míralo ahí. No lo tenía pisado. Porque ese que ellos dicen que tienen pisado fue a la presencia de Dios. Lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo es que aquel que fue detronado, que fue cancelado de su cargo, puede volver a la presencia de Dios? Ahí estaba Satanás. Léalo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay una corriente ideológica, teológica por ahí que dice que ese era un fiscal que Dios tenía. Oiga, ¿hasta dónde llegan? Para no admitir que ese ser que Dios creó era perfecto, ese querubín, con todo su poder que lo creó. Ellos no quieren admitir que ese era Satanás. Y hablan también, hay otras corrientes ideológicas, teológicas, que hablan sobre los hijos de Dios, que eran hombres. Otros dicen que eran ángeles. No estamos diciendo que eran uno o lo otro. Estamos centrados en quién era el representante de las fuerzas espirituales del mal, Satanás. Y que ese se llamaba en hebreo Ahat Satán, que no era el mismo, que ahí él todavía no había sido destronado. Oiga eso. Tantas corrientes enargúmenas, sin ningún tipo de sentido lógico, contrarrestando lo pragmático en las Sagradas Escrituras. Jesús magnífica, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahí estaba Satanás, delante de la presencia de Dios. Pero seguimos leyendo. Y dijo Jehová a Satanás, oiga, a Satanás estaba ahí. ¿De dónde vienes?, le pregunta Jehová a Satanás. Empiezan una interacción. Los dos enemigos que los seres humanos tenemos como que no se pueden juntar y te dicen que Satanás está por allá y que Dios está por allá y que Dios no quiere saber de Satanás, ni Satanás quiere saber de Dios. No, eso no es así. No. Fue un querubín creado por Dios, fue un ser creado por Dios perfecto. Llegó a la imperfección. ¿Por qué? Por querer sublevarse a Dios. Y dijo Jehová a Satanás, seguimos leyendo, ¿de dónde vienes? Gramaticalmente,
Es una pregunta de confianza. ¿De dónde vienes? ¿Podía Jehová mandarlo a destronar ahí mismo? Sí, ¿y cómo lo dejaron entrar? No, yo no te quiero aquí. No, nada de eso. Nada de eso. Estamos ante dos diplomáticos de las fuerzas espirituales. Uno representando las fuerzas espirituales del bien y el otro representando las fuerzas espirituales del mal. ¿De dónde vienes? Pregunta Jehová. Una pregunta de confianza. En otras escrituras dice, ¿y tú? ¿De dónde vienes? O sea, Dios empieza a hablarle en una persona a Satanás, en una primera persona a Satanás, un ente de confianza le transmite. ¿De dónde vienes? En una segunda opinión lógica se puede deducir que Dios no sabía de dónde venía Satanás. Claro que él sabía. Claro. Lo que pasa es que la omnisapiencia de Dios es como cuando tú le preguntas a un hijo que tú sabías que estaba jugando fútbol. ¿Dónde tú estabas? ¿De dónde tú vienes? Porque tú quieres cerciorarte de que te está diciendo la verdad. O quieres que el castigo que le vas a dar sea por su acción. No tengo hijos, pero todo el que tiene hijos, que está viendo este programa, sabe que es así. A veces usted sabe lo que ha pasado y usted le pregunta, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué tú hacías? ¿Con quién te juntaste? Pero ya te habían dado el chisme que tu hijo estaba con fulanito o con fulanita de tal. Y tú quieres cerciorarte si tu hijo te tiene confianza, o si tú has inculcado esa confianza en él, o si recíprocamente hay una confianza entre los dos. Jehová le pregunta a Satanás, ¿están hablando los dos ahí de tú a tú? Me extraña porque todos los predicadores dicen que Jehová está en el infierno, que Satanás está en el infierno y que Satanás está, ellos lo tienen pisado y que Satanás esto y que lo otro. Ahí está Satanás hablando con Dios, cara a cara. No era ningún fiscal de qué sé yo quién, no. Ahí no habían fiscales en ese entonces y Dios no tiene fiscales en su tribunal. Las leyes espirituales, que de eso vamos a hablar en otro programa, son muy distintas a las leyes terrenales. Ese era Satanás. ¿De dónde vienes? Pregunta Jehová a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, oigan, una interlocución entre los dos, receptor y emisor. Y el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Usted ve? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Usted ve que Satanás no lo tienen pisado, que él tiene su trabajo. Porque si todos los predicadores tuvieran a Satanás pisado, no, Satanás anda rodeando la tierra, andando por ella. Porque Satanás lo que quiere es agarrar al ser humano a la perfección creada por Dios, que fue una creación perfecta de la cual él no estuvo de acuerdo, y tratar de a ti, amado televidente que nos escuchas, tratar de que tu vida sea mala, que te vaya mal en todo, para que tú tengas que maldecir a Dios, maldecir el día que tú naciste, maldecir todo. Como pasa en muchos matrimonios, como pasa en muchos, en la sociedad, pasan todas esas cosas. La gente se desencanta, hay un desencanto. Eso es Satanás trabajando. En muchos líderes, he escuchado noticias de pastores que se tiran de los edificios y se ahorcan. Eso es Satanás. Llegaron a un clima de falta educativa, bíblica, que lamentablemente aquel que dice que lo tienen pisado es tan inteligente que cuando tú estás bien, ahí es que tú tienes que tener cuidado. Porque Satanás no quiere nada bueno para el ser humano.
Eso es bueno que te lo digan así, claro, crudo, pragmático. Él no quiere nada bueno para ti, porque Él quiere demostrarle a Dios que la creación perfecta que Él hizo, aunque falló en el jardín del Edén, todavía los seres humanos no son buenos, que la creación que Él hizo no es esa creación que Él ponderó en el principio, y Él quiere siempre ir a la presencia de Dios. Oye lo que dije, ir a la presencia de Dios y calumniarte, acusarte. Ese es su trabajo. Él no se conforma con que Dios haya creado esa creación humana. Él no quería, él no estaba de acuerdo. Y ese es su trabajo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted ve la disyuntiva entonces que se arma. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Job, le dice a Satanás con relación a Job, varón perfecto, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, si tú andas en la tierra, si tú estás en la tierra, rodeando la tierra y de andar por ella, tú tienes que haber visto a mi siervo Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue como enviarle un cohete a Satanás. Dios le envió un cohete a Satanás. O sea, tú que fuiste creado perfecto por nosotros y no pudiste mantener, vamos a decir así, esa perfección, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue, en términos llanos, un cohete que Dios le mandó a Satanás. Satanás apara el cohete. Están los dos ahí, hablando. ¿Dónde están? ¿En el infierno? No, estaban en el cielo, en el trono de Dios. Estaban los dos ahí hablando, normal, como hablas tú con cualquier persona. Estaban ellos dos conversando. Cuando Satanás escucha esto, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, oiga la respuesta de Satanás. Mire si es inteligente. Porque muchos leen las Sagradas Escrituras así, y la leen así, como que no le dan ningún tipo de analítica, no se ponen a analizar, a escudriñar lo que leen, por la falta educativa. Vuelvo y lo digo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Ve? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga con la que viene Satanás, le devuelve el cohete a Dios. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Dios le envió un cohete a Satanás, Satanás se lo devuelve a Dios, ¿verdad? Claro, él no te sirve de balde, ¿no? No, tú le has aumentado todo lo que él tiene, lo has cercado, lo has protegido a él y a su familia y a todas sus tierras. Es un hombre bendecido. A Satanás no le interesa que tú seas bendecido, no, eso él no lo soporta. Jesús magnífica, que tú seas bendecido, no. Satanás no le gusta eso. Sigue diciéndole, volvemos y recalcamos, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como quien dice, así, ¿quién no te va a servir a ti?
Así quien nos sirve. Cualquiera, el ser humano te sirve así. Si tú lo has bendecido, sus tierras las has prosperado, las has aumentado, sus negocios, ha ido bien en sus negocios. Claro que tiene que servirte. Pero, oiga, sigue hablando Satanás, ahí cara a cara con Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras traducciones dice, si no blasfema contra ti en tu propia cara. Y en otras traducciones, en vez de blasfemia, dice, si no te maldice a ti en tu propia cara. Dios, Satanás tuteó a Dios. Satanás tuteó a Dios. Hay una conversación en ese primer plano de confianza, una confianza entre el representante de las fuerzas del bien con el representante de las fuerzas del mal. Hay una interacción gramático-vocal entre los dos seres espirituales. Y la humanidad, nosotros, en el medio. Estamos en el medio. Si usted no lo sabía, amado televidente, de usted depende a quién va a servir, o a quién va a obedecer, o a quién va a accionar, a quién va a favorecer con sus acciones, si al mal o a las fuerzas espirituales del bien. La humanidad estamos centrados en el medio de la lucha de estas dos fuerzas, como usted lo hemos demostrado aquí, en el medio de las dos fuerzas. Extiende tu mano contra él y quítale todo lo que tiene para que veas cómo te maldice en tu propia cara. Hay una interacción entre los dos. No sé si usted ha comprendido y entendido lo que hoy en este programa les hemos querido demostrar. Esa interacción entre esas dos fuerzas, las cuales lo tienen a usted que no, que Satanás está en otro lado y que Dios está en otro lado. No, esas fuerzas hablan, interactúan. Recuérdense que cuando Jesús echó una vez unos demonios, ellos no querían y le dijeron, no mande para tal parte, no queremos ir para allá. Hay una interacción entre las dos fuerzas espirituales, entre las fuerzas espirituales del bien con las fuerzas espirituales del mal. Siempre hay una interacción. Porque todos estuvieron una vez sirviendo a la misma divinidad. Fue una fuerza que se sublevó, quería hacer un golpe de estado a Dios y lamentablemente fueron cancelados de sus cargos, no de su poder. Que ahí es que estamos confundidos los seres humanos con Satanás. Esa es la confusión. Y eso es lo que muchas iglesias debieran de enseñar a sus feligreses. Mire aquí como Satanás le dice a él, extiende tu mano sobre él ahora y tú vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Vamos a ver. Le devolvió el cohete a Dios. Se lo devolvió. Una lucha en la que el juego absoluto de esta lucha está en la humanidad, en nosotros. Nosotros estamos en el medio. Bueno, Dios tiene que demostrarle a Satanás que nosotros somos seres que en realidad cuando Él entendió de crear al hombre a su imagen y semejanza, aunque tuvimos un percance en el jardín del Edén y otro en el diluvio, que la cual Dios se hartó de la humanidad, pero aún Dios sigue amando a su creación, en la cual Satanás no está de acuerdo. Satanás no quiere nada bueno para el hombre. Satanás no quiere que al hombre le vaya bien en su negocio, no, que quiebre, que le vaya mal, para que maldiga a Dios. Ese es el propósito del que fue ese adorador celestial, por si usted no lo sabía. Ese es el único propósito de él. Inteligencia tiene más que usted y más que yo, no se crea más inteligente que Satanás.
Y las fuerzas espirituales del bien, en su conglomerado celestial, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos conocen a Satanás. Y cuando estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés, debo de recordarle de que el ángel, el arcángel que estaba ahí, solamente pudo decir que el Señor te reprenda. Más nada pudo hacer. Más nada, absolutamente más nada. Entonces, la Biblia nos detalla claramente cuál es la intención de Satanás, como representante de las fuerzas espirituales del mal. Son espirituales porque también son espíritus. Abstracto, todo lo que no se ve es un ser espíritu. Por lo tanto, no solamente los espíritus son los ángeles, también son los demonios. Los demonios son espíritus. No se pueden ver, son abstractos, tienen un ente abstracto. Porque de ahí también se puede partir la falta educativa que hay. Lamentablemente. Satanás, entonces, al Satanás decirle, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras traducciones, en tu propia cara. Dijo Jehová a Satanás. Dios le devuelve el cohete a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En otras traducciones dice, no toques su alma. En otras traducciones habla en otro contexto teológico. No vale la pena ahora reabundar sobre eso. El fin fue que Dios le facultó a Satanás a arrasar con todos los bienes de Job. No solamente con los bienes, con los hijos, las hijas, los criados, todas sus pertenencias. Y Job se quedó, lamentablemente, subyugado en una calamidad que muchos tildan, yo no quiero la prueba de Job, pero prácticamente, directa o indirectamente, en alguna circunstancia de su vida, usted pasa por esa prueba. No tan feroz así como la de Job, porque wow, qué prueba esa, ¿verdad? Que tú ver a tus hijos mutilados, masacrados, asesinados, inclusive a espada. Algunos fueron asesinados a espada. Y es un poco cuestionante. No vamos a cuestionar la voluntad de Dios. Imposible. Imposible. Wow, pero qué manera de decirle a Satanás que la creación que él creó vale la pena. Desde nuestro punto de vista es un método un poco sangriento, permitirle a Satanás que toque la vida de un varón perfecto y recto. Escuche bien, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de una persona que Dios lo decretó, varón perfecto, recto y apartado del mal. Es un poco, qué sé yo, que entonces una persona así tenga que ver sus hijos masacrados, mutilados a filo de espada por otras gentes que lamentablemente arrasaron con todo. Y esas fueron noticias de calamidades tras noticias de calamidades, una tras otra. Qué lamentable, ¿verdad? Es esta situación, pero con esto le queremos decir que estamos en el medio de esas dos fuerzas. Job, con toda esa calamidad, no maldijo a Dios. Su pronunciación final fue: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Ahí se afirma, se reafirma, se ratifica esa constante fe que tenía Job
con Dios. Una fe constante, genuina, que es la fe que Dios quiere que el ser humano tenga en Él. No una fe invariable, inconstante. Una fe que cualquier agua se la lleva, no, una fe genuina, constante. Inamovible. Que su fundamento sea perseverador durante todo el tiempo. Esa es la fe que Dios requiere de nosotros. Claro, como le digo una, le tengo que decir otra. Oremos a Dios para que nunca pase usted la calamidad de Job, ni yo tampoco, porque es un poco, qué sé yo, tú ver a tus hijos y tus hijas masacrados a filo de espada cuando tú has mantenido una rectitud perfecta delante de los ojos de esa divinidad que tú has creído y has obedecido. Dios les bendiga. Será hasta otra entrega de su programa Voces al Alma. Un servidor, Eliezer Guzmán. Esperamos que prontamente estaremos con ustedes. Esperamos sus opiniones por las diferentes redes sociales. Esperamos que usted pueda dar su opinión en cuanto a este texto bíblico en la cual le hemos demostrado de que Satanás no fue quien engendró el mal. El mal entró en él y que Satanás puede subir a la presencia de Dios y no es ese símbolo feo que nos han querido implantar durante todos estos años. Lo hacemos de una manera con el único propósito, manera de eficientizar y que usted pueda su creencia en Dios afirmarla, reafirmarla y ratificarla. Esa es nuestra intención en muchos puntos y aclarandos que tendremos siempre dentro de nuestro programa. Ha sido un placer. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.